Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Alicia Elena Garmendia Castillo. Estoy grabando un video explicativo de las oraciones compuestas y coordinadas y subcoordinadas para la materia de sintaxis de la lengua española 2, para la docente Zoe Rocío Mendoza de los Santos, en la Universidad IEXPRO, el día 4 de marzo de 2023. Bien. Primero que nada, me gustaría expresar o explicar un poco lo que son las oraciones, que tenemos dos tipos. La oración simple, la cual tiene un verbo conjugado, puede estar conjugado y tiene un sujeto. Por lo general es lo que más denota una oración simple. Por otro lado, la oración compleja o compuesta se, se identifica porque tiene más de un predicado. Ajá. Es decir, van dos oraciones o cláusulas que las conforman. Durante estas semanas hemos estado trabajando con la lectura de Casa Tomada de Julio Cortázar, en la cual trabajamos justamente algunas oraciones compuestas y coordinadas. Eh, Ejemplo de este es el que tengo en pantalla. Nos gusta la casa porque aparte de espaciosa y antigua, perdón, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos. Aquí podemos encontrar que esta es una oración coordinada copulativa, ya que se expresa el nexo y. Este nexo se utiliza para unir dos oraciones simples. Por otro lado, tenemos este otro ejemplo donde menciona que estaban con naftalina apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con él. En esta parte yo realicé eh, la observación de que es una oración coordinada yuxtapuesta, ya que los nexos suelen estar separados por signos de puntuación, tales como son la coma, el punto y coma o los dos puntos. De igual manera, sin estos llega a ser son dos oraciones que pueden estar divididas entre ellas. El tercer ejemplo que yo puse fue cuando la puerta estaba abierta, advertía uno que la casa era muy grande, si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. En esta parte vemos que es una oración coordinada adversativa. Esta se expresa con el nexo conjuntivo adversativo, más, pero, empero, antes, sino que, no obstante, sin embargo, e indican la oposición o contraposición. Un ejemplo de todas estas formas coordinadas son en estos tipos las clases que tenemos: copulativa, adversativa, disyuntiva, distributiva, explicativa, en donde la copulativa indica la unión o suma, que es justamente cuando utilizamos la expresión y, o ni. La adversativa expresa la oposición o el contraste. En el ejemplo anterior vimos que se utilizaba la palabra sino o sin embargo. Es cuando menciona una oposición. La disyuntiva significa que se excluyen entre sí. En mi ejemplo no acomodé ahorita por el momento una disyuntiva, pero es cuando menciona la utilización del o, u o bien. La distributiva
indica la referencia de elección o alternativa. Esta, por lo general, van en medio de estas va el verbo que se puede estar utilizando. Y la explicativa es una proposición que explica o aclara el significado de la situación anterior. En las oraciones compuestas y coordinadas, vemos que las oraciones, al igual de que veremos los nexos que estábamos observando en los ejemplos anteriores, las oraciones coordinantes son aquellas en donde se pueden apreciar dos oraciones independientes, y las oraciones complejas, por lo general, es cuando no se puede retirar el nexo, ya que dejan de tener sentido. Esto puede suceder tanto con oraciones simples o de igual manera solamente con cláusulas. Por otra parte, tengo aquí un ejemplo de lo que son las oraciones compuestas, ¿sí? En donde tenemos las coordinadas, como ya lo había mencionado, las copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Las oraciones yuxtapuestas, que estas, como mencionaba anteriormente, se dividen por una coma, por punto y coma o dos puntos. Sin embargo, llegan a ser estas dos oraciones que son simples, unidas por estos signos de puntuación. Y a continuación estaremos viendo las oraciones subordinadas, en donde se mostrarán las sustantivas, adjetivas y adverbiales. Entre ellas, por aquí menciono, o de la misma lectura que estábamos viendo, casa tomada revisé estas oraciones o estos ejemplos en donde en la primera parte encontré que era una oración subordinada adverbial de modo. Estas, por lo general, las subordinadas, todas son complejas, es decir, todas tienen que llevar una raíz. Sin esta no se puede observar o generar la observación de una oración compleja, ya que es necesaria para que le dé sentido a la oración. En la segunda parte fui por el pasillo hasta enfrentar la entrada, la entonada puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El ejemplo es de una oración subordinada adverbial de tiempo, porque está mencionando que fue en un momento dado cuando se escuchó un sonido en otra de las partes del hogar. La tercera ejemplo que tengo es solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera, donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. En esta vemos un ejemplo de una oración subordinada adverbial de lugar, en donde desempeña la función de complemento circunstancial del lugar, ya que menciona en dónde se encontraban los demás cuartos dentro de la casa. También tenemos dentro de las oraciones subordinadas, oraciones subordinadas adverbiales con verbo no finito. Es decir, estas oraciones contienen un verbo en una forma no personal, es decir, en infinitivo, en un gerundio o en un participio. Aquí tengo un ejemplo de las clases de oraciones subordinadas, en la cual se habla de las oraciones sustantivas,
Yo ahorita no puse oraciones sustantivas, pero habla con respecto al sujeto, de atributo, del complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial, etcétera. En el adjetivo es justamente donde encontramos un adjetivo que está modificando la información de la oración. Y en el adverbial es justamente los que estuvimos viendo un poco, de lugar, de tiempo y de modo. Existen más, como son las comparativas, las causales, la consecutiva, posesiva, condicionales, etc. Un poco de esto es lo que nosotros estuvimos revisando y entendiendo de las oraciones complejas, compuestas, coordinadas y subcoordinadas. De mi parte sería todo. La referencia, me fue importante poner tanto la referencia de nuestras lecturas, el manual de gramática del español y lo que es nuestra referencia de la lectura de La casa tomada de Julio Cortázar. Agradezco mucho su atención, que tengan muy bonito día, muy bonita tarde o muy bonita noche. Hasta luego.